El tema que estaremos analizando el día de hoy, hermanos, es la muerte. Ese es un tema, pues, muy controversial por muchas situaciones. La primera, porque, bueno, muchas personas en el mundo, pues, evitan pensar en ello como si no fuera a pasar nunca, pero bueno, es por el miedo que le tiene la gente a este tema, porque es algo desconocido, algo que no podemos saber 100% qué va a pasar. En el caso de nosotros como cristianos, pues nos apegamos a lo que dice la Biblia sobre ese tema. Sin embargo, ya dentro del cristianismo también es un tema pues bastante controvertido, es un tema difícil porque es donde también hay muchos puntos de diferencia entre varias denominaciones. Hay iglesias que son la gran mayoría que creen en la vida después de la muerte, que el cuerpo muere, pero algo dentro del cuerpo que ellos llaman alma o algunos espíritu, mencionan que sigue viviendo, que es la persona, que el cuerpo es como si fuera un guante donde entra pues el espíritu o el alma y, y cuando muere el cuerpo pues sale. Entonces es como un guante el cuerpo, ¿no? Donde entra esta alma y pues al morir pues se separan y va a algún lugar, vamos a decir algún lugar, porque hay algunas tradiciones cristianas que tienen diferentes visiones, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo habla pues del infierno, del purgatorio, del cielo, ¿no? Que son diferentes estadios o lugares donde el alma reside, o no sé, según yo ya no creen en eso los católicos, pero también se hablaba del limbo, generalmente para los niños no bautizados, hasta donde yo recuerdo de mis lecturas. Y bueno, generalmente la iglesia clásica evangélica pues va a creer o nos enseña que al morir uno va al cielo o al infierno directamente. Entonces, eso es lo que creen la mayoría de las iglesias más tradicionales y la iglesia católica, sin contar, por ejemplo, el budismo o los hindús que creen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la reencarnación, que al morir nosotros, de acuerdo a nuestras eh, virtudes o nuestras fallas en este mundo, pues vamos a ir a una reencarnación mejor, o una reencarnación pues de retroceso, ¿no? Donde vamos a ir pagando o limpiando ese karma que vamos acumulando a través de esta vida o las vidas anteriores. Tenemos que quemar ese karma como por así decirlo, ¿no? Entonces, hay diferentes visiones en el mundo, hermanos, sobre la muerte. Hay miedo de la gente sobre este tema, pues porque pues es un tema difícil, hermanos, un tema muy difícil. Hay canciones que hablan acerca de la muerte, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en México, pues la muerte es algo, pues hasta parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte del folclore mexicano. En México no se le tiene tanto miedo hasta eso. Yo no me he percatado que la gente le tenga miedo, pero es un tema que causa cierta intriga, ¿no? De qué va a pasar cuando alguien muere. Y aunque ustedes ven ofrendas y cosas aquí en México como desfiles, no significa las ofrendas o los desfiles o los disfraces de Catrina, no de demonios, sino de Catrinas, lo mismo para cada ciudadano. De acuerdo a su creencia puede cambiar el porqué de estas festividades o el porqué de lo que usa. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero en el mundo se habla de la muerte, hermanos. En el mundo hay controversia, en el mundo cristiano también lo hay, ¿no? En nuestro caso, como Asociación de los Estudiantes de la Biblia, tenemos una visión muy clara acerca de la muerte, claro, basado en las Escrituras, y tenemos una interpretación, y es muy importante que lo entendamos de esta forma. Cuando yo era más joven también, y eso es parte del tema, porque hay que entender que la Biblia no solo se lee, se estudia, hermanos. Entonces, si es un tema controvertido, puede que haya personas que puedan decir que lo que voy a decir en este podcast está mal, pero yo les invito a hacer, antes de decir que todo está mal, que hagan este ejercicio y luego ya hablamos, ¿no? Si ustedes gustan, bueno, ya podemos conversar sobre otros temas. Obviamente, hermanos, antes de ser estudiante de la Biblia, antes de pertenecer a esta religión, yo estuve leyendo y estudiando otras creencias. O sea, no fue como que alguien llegara y me hablara y me dijera esto es la verdad, porque yo no le iba a creer a alguien de esta forma. Yo primero investigué. No les digo que hagan lo mismo, porque pues bueno, creo a la fecha que no era tan necesario. Pero bueno, en mi caso, yo antes de llegar aquí investigué. Tuve que aprender a estudiar las escrituras, ¿no? De hecho, los hermanos de esta iglesia me enseñaron a estudiar las escrituras de una forma más sistemática y eficiente. Hay textos, hermanos, y sí hay que reconocerlo, se los reconozco a los hermanos que no tienen mi fe.
Hay textos que dan a entender que hay vida después de la muerte. Sí los hay. No, no les voy a decir que no, no es cierto. No, sí hay textos que lo dan a entender. Pero también hay textos muy claros que hablan de que no hay vida después de la muerte en la propia Biblia. La Biblia, hermanos, no se puede contradecir. Cuando algo se contradice significa más bien que no hemos sabido interpretar las palabras de la Biblia. Y ese es un punto importante. Tenemos que reconocer que toda iglesia y todo movimiento cristiano interpreta la palabra de Dios. Cuando no tenemos claro un significado, entonces tratamos de darle un significado todos, no solo nosotros, todas las iglesias, hermanos, las que se les ocurra, van a hacer ese mismo ejercicio. ¿Cómo es el método de estudio, hermanos? ¿Y cómo no es el método de estudio? La lectura de la Biblia es provechosa, claro, pero eso no significa que uno esté estudiando la Biblia. Está uno leyendo diario las escrituras, pero no estudiándolo. Otro punto importante que no es estudio es cuando nosotros en nuestra lectura o en alguna lectura vemos un texto interesante que habla, por ejemplo, de la muerte y lo aislamos de toda la Biblia creyendo que hemos encontrado algo y desarrollando una teología sobre un solo texto bíblico. No es así. Lo más correcto, hermanos, es que agarremos una concordancia como la concordancia exhaustiva de Strong, que es una concordancia metodista, hasta donde yo recuerdo, es una concordancia metodista buenísima, muy recomendable. Si la pueden comprar, cómprenla. Si es cara, no les voy a mentir. Nosotros no vendemos nada, esas las pueden conseguir en, pues, en tiendas en línea. La de su preferencia, busquen la concordancia exhaustiva de Strong o búsquenla en tiendas cristianas. Si es caro, aquí en la Ciudad de México, hace ya unos años, me costó como 1,300, 1,200 pesos. No me arrepiento porque es una muy buena concordancia bíblica. Pero sí sería importante, hermanos, que traten de comprar esa concordancia. ¿Para qué? La concordancia exhaustiva de Strong se basa en la Reina Valera en español, la Reina Valera del 60, me parece, y va a traer, como cualquier concordancia, la palabra clave. Vamos a suponer que es la palabra muerte. Yo tengo que leer todas las veces que la Biblia diga muerte para ver qué dice acerca de la muerte y poder hacer una interpretación correcta. Si yo veo, bueno, tengo que tener un cuaderno de anotaciones. En mi cuaderno le voy a poner título muerte, mis preguntas, ¿qué es la muerte? Los animales mueren. La Biblia habla de a dónde van los animales que son almas, o sea, no sé, los animales son almas. O sea, todas sus dudas, hermanos, las tienen que apuntar y entonces empezar a leer texto por texto. Y en el caso de la concordancia de Strong, al final viene un número asignado, porque hasta atrás viene bueno, esos números vienen hacia, perdón, hermanos, esos números nos dirigen, mejor dicho, hacia un diccionario griego, hebreo, arameo que viene también ahí mismo. Y nos va diciendo cuál es la palabra que se utilizó para decir muerte, porque no siempre la Biblia utiliza las mismas palabras. Más bien nuestras traducciones bíblicas, hermanos, mejor dicho, nuestras traducciones bíblicas no siempre traducen el significado exacto de las palabras. Recordemos que todas las traducciones es eso, es una traducción y es una paráfrasis. Entonces puede ser que la palabra muerte de uno a otro texto no sea la misma palabra en el idioma original. Entonces es muy importante un estudio muy, muy duro sobre las escrituras para hacer una buena interpretación bíblica y no solamente aislar un texto. Entonces, después de haberles dicho esto, hermanos, después de que ya les expliqué el método de estudio, eso es lo que muchos de nosotros hacemos para poder entender las escrituras. Cuando un tema no nos queda suficientemente claro y queremos entenderlo de una forma más eficiente, ¿no? Digo, ya una vez que tenemos todo el contexto bíblico, que si no entendí el texto leo pues el capítulo anterior o el siguiente, o veo quién lo escribió, para quién fue dirigido ese libro, esa carta, bajo qué circunstancias se escribió, quién reinaba, no sé, en qué año fue, cómo era la vida en aquel tiempo, para entender las palabras, entonces ya puedo leer comentarios bíblicos de cualquier lugar. O sea, nosotros no nos cerramos a nuestra propia literatura, pero pues hay que saber hacer una buena interpretación bíblica, hermanos. Digo, hay que reconocer que puede que esté errada, como cualquier otra religión, porque suele pasar, por eso todas las iglesias tienen que hacer modificaciones o arreglos en sus cúmulos doctrinales. Pero ese es el método de estudio. Entonces, hermanos, si alguien no cree que sea correcto lo que se va a decir a continuación, le invito a que haga primero este experimento, esta forma de estudio de las escrituras, y luego pues tome sus propias conclusiones, pero basado en su conocimiento, habiendo hecho oración, pidiendo Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, para poder hacer una buena interpretación, y entonces pues bueno, ya lo checamos, ¿no? Bueno,
Eso es lo que hemos hecho nosotros, y hay religiones como nosotros, como la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que no creen en la vida después de la muerte. Nosotros como iglesia creemos que los muertos están muertos. Están en un estado de inexistencia, como si estuvieran dormidos. Están, podríamos decirlo, secuestrados o atados, o han sido llevados cautivos, hermanos, hacia este lugar que es la muerte, ¿no? Entonces están dormidos, cautivos en la muerte, como dicen las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Cuando les explique ese tema puede que lo entiendan mejor, pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la muerte, se habla que están cautivos y que saldrán del cautiverio. Así es como se le describe la muerte en el Antiguo Testamento. Como les comento, esta ideología no solo es nuestra, hay otras iglesias hermanas que también lo creen. Por ejemplo, están la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que tampoco creen en la vida después de la muerte, la Iglesia Adventista, qué decir de los Testigos de Jehová, ¿no? Que también ellos creen algo similar. O sea, estas iglesias creemos que no hay vida después de la muerte. Tiene una razón de ser el por qué todos creemos eso. Tenemos una línea similar, pero bueno, luego hablamos de ese tema. Ahora, la muerte, hermanos. La muerte es un tema que el mundo evita. O sea, no le gusta hablar de ello, ¿no? Por diferentes razones como las que ya hemos platicado. Pero es algo inevitable. La Biblia, hermanos, nos enseña que la muerte no es la separación de algo que vive dentro de nosotros, como el alma o el espíritu, sino que es el fin de la vida misma. Por ejemplo, Eclesiastés capítulos 9, versículo 5 al 6. Les repito, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 6, Eclesiastés 9, 5 al 6 dice lo siguiente: porque los que viven saben, entienden que han de morir, pero los muertos nada saben o nada entienden, no están conscientes, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, en ese texto, hermanos, que es Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 6, se nos habla que los muertos no saben nada, están inconscientes prácticamente, no pueden amar, no pueden odiar, no pueden envidiar, todos sus pensamientos fenecieron o perecieron o desaparecieron, se extinguieron, hermanos. Ya no hay nada más que hacer debajo del sol, o sea, ha pasado su tiempo. De hecho, por ahí mismo dice este mismo texto en el versículo número 10, dice: todo lo que viniere a tu mano, hazlo. O bueno, dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o la muerte, el lugar de los muertos, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esta palabra Seol cabe mencionarse que es la que se traduce en muchas Biblias como infierno, pero aquí dice que en el infierno no hay nada que hacer. No hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay odio, ni amor, ni gozo, ni nada. Entonces, el infierno, hermanos, pues no es fuego, es un lugar de inexistencia, es un lugar pues de inconsciencia, de acuerdo a lo que vemos aquí. Ya que tocamos un poco este tema, hablando de que la muerte pues no hay nada, simplemente hay inconsciencia, y aquí nos habla que en el Seol, a donde vamos, no hay nada, simplemente es un lugar desierto, vacío, de forma simbólica, porque pues, simplemente es un estado, es la muerte. Bueno, quiero hablarles un poco del infierno para que se nos quite un poco ese miedo exagerado que a veces hay hacia el infierno. Primero, la misma Biblia aquí nos dice que no hay obra ni trabajo, no hay nada. No es un lugar de tormento, nadie está consciente en el Seol o en el infierno, no estamos conscientes, de acuerdo a este texto bíblico. Y vamos a vincularlo a otro, ¿no? Para hacer una buena interpretación, para que se nos quite ese miedo al infierno. La idea de un infierno de fuego, hermanos, pues no está en la Biblia. Solamente se puede ver algo parecido, pues en la parábola de Lázaro y el rico, pero pues es una parábola. Desde el mismo título, hermanos, parábola, significa que no es algo real, es un símbolo de algo, ¿no? Y Jesús utilizó esta historia como un símbolo de algo más importante, ¿no? Del cambio de circunstancias que viviría posiblemente Israel. Digo, hay varias interpretaciones, esa es la que hasta ahorita yo acepto más, pero bueno, tal vez respeto si alguien tiene otra idea, pero lo importante no es lo que significa la parábola, sino que es una parábola, eso es lo más importante. Ahora,
La misma idea de un tormento eterno va en contra de lo que Dios espera de la justicia. Dios es justo. Dios, de hecho, Dios no es justo. Dios es justicia. Es la justicia personificada. La ley antigua pedía ojo por ojo, diente por diente. O sea, una equivalencia. De ahí que Adán, siendo perfecto, nos entregó al pecado a través de la desobediencia. Se necesita un hombre perfecto para pagar la equivalencia. Y Dios envía a su Hijo para que el Verbo venga hecho hombre, pero hombre perfecto. O sea, Jesús era un hombre perfecto que muere siendo perfecto y paga la equivalencia de Adán. Ojo por ojo, diente por diente, hombre perfecto por hombre perfecto. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el infierno? Vamos a enlazarlo con eso. Suponiendo que yo vivo 120 años por gracia de Dios, pero pues siendo pecador, lo correcto es que Dios me castigue de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. 120 años de pecado jamás, hermanos, jamás, pero jamás, jamás de los jamases es equivalente a una eternidad, a miles y millones de eones de años en el infierno. O sea, no, ¿cómo va a ser equivalente eso? O sea, rompe con la propia justicia de Dios. Lo más correcto en el caso de que hubiese un infierno de fuego, pues sería que Dios nos tuviera en ese lugar 120 años, ¿no? Hasta ahí la idea católica yo creo que hasta suena un poco lógica, ¿no? Con su idea del purgatorio, de que Dios solamente haría que la persona pagara lo que debe y se va directo al cielo, ¿no? Según su teología. No creo eso, hermanos, y no creemos en exactamente lo que ellos creen. Solo quiero comentarles que su idea de la justicia de Dios tal vez todavía es un poco más interesante que a veces la propia evangélica, que ahí tajantemente pues se dice que o se va al cielo y si no alcanzamos a cumplir lo necesario para ir al cielo, pues entonces nos espera una eternidad en el tormento, ¿no? Entonces da lo mismo que un niño robe, bueno, suponiendo un niño, ¿no? Pero una persona robe por hambre, a que una persona pues haga muchos daños por un egoísmo, por simplemente no querer trabajar o querer pues quitarle sus pertenencias a otra persona, aunque tenga todo, ¿no? Simplemente por avaricia. Entonces pues no creo que así sea la justicia de Dios por lo que vemos en las escrituras. Dios no va a mandar ni ha mandado a ningún ser humano a un tormento de fuego. Lo que la Biblia habla, hermanos, sobre este tema es que la muerte es un castigo. De hecho, nosotros nunca vamos a ver, como en el caso de Adán cuando pecó, que se le dijera, al morir vas a ir al tormento eterno, ¿no? Si tú pecas vas a arder por la eternidad. Nunca vamos a ver una frase así, solamente dice, el día que peques, morirás. O sea, morir, hermanos, es el castigo suficiente para el pecador. No hay otra cosa. Pero ¿qué es la muerte? Si nosotros leemos en las Escrituras en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Dice la Escritura, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, la Biblia dice que la muerte entra en el mundo como una consecuencia del pecado, y el castigo del pecado es la muerte. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 7 y versículo 23? Vamos a leerlo, hermanos. Espero no adelantarme, pero bueno, quiero mencionarlo en ese momento. Es Romanos capítulo 6, versículo 7 primero, en la versión Reina Valera, que es la que estoy leyendo, de 1960. Dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El día que peques, morirás, le dicen a Adán. Entonces, ¿con qué pagamos el pecado, hermanos? Con la muerte, no con un tormento eterno. La muerte es un castigo. Tampoco es un ángel, no es una persona, es un estado en el que entramos, ¿no? De vida pasamos a muerte, a inexistencia. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, Adán antes de ser tomado del polvo no era nada, no existía. Y le dice, volverás al polvo, o sea, dejaría de existir. Dice aquí entonces Romanos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, no hay otra cosa, no dice que arderá por siempre en el infierno. No existe eso. De hecho, aquí adelante en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado tiene como recompensa muerte, inexistencia.
Pero la vida eterna, de acuerdo al texto, está vinculada a Jesucristo. Un pecador no puede recibir vida eterna porque no cree en Jesús. El pecador perecerá para siempre, mientras que los que creen en Jesús y le obedecen vivirán para siempre. Esa es la diferencia. Y creo que queda claro con esos textos y vamos viendo una lógica interna en la propia escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Donde dice que las personas que serán enviadas al lago de fuego, dice, y el lago de fuego simboliza la muerte segunda, de la cual ya no hay retorno. O sea, quien cae en la segunda muerte ya no puede salir de ahí. De la primera muerte podemos salir por el sacrificio de Jesús, porque vamos a resucitar, pero de la segunda muerte ya no. El que muera por segunda vez, ya no habrá otro rescate por ellos, ya quedarán ahí para siempre, dejarán de existir por la eternidad. Entonces, es importante, hermanos, entender que la muerte no era parte del plan original de Dios, no era para que tuviera el hombre felicidad, como algunas veces dice el libro de Mormón, digo con todo respeto, pero pues ese es otro tema, ¿no? Nosotros nos basamos en la escritura y pues vemos la armonía dentro de la escritura, pero no aceptamos libros adicionales, ¿no? Ni los deuterocanónicos católicos, que ellos tampoco lo creen que sean canónicos, simplemente se llaman por eso deuterocanónicos, porque es un segundo canon, son los libros apócrifos. Y también, bueno, vemos los libros, pues, los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos, el libro de Mormón, o sea, libros que se tratan de asemejar a las escrituras, pero pues no contienen la misma idea bíblica, ¿no? Entonces nosotros no aceptamos otros libros porque esos libros sí tienen contradicciones contra la Biblia. Ahora, Dios no tenía ese plan. Y tampoco queremos, hermanos, que se vea el pecado como si fuera parte del plan de Dios. O sea, no era su plan original. Sin embargo, Dios le permitió a Adán y Eva autonomía. No eran autómatas, no eran robots. Ellos decidieron separarse de Dios al decidir ser como Dios, porque el ángel caído habla con ellos y les dice, le dicen a Eva, el día que tú comas de este fruto, Dios sabe que se abrirán sus ojos y serán como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces era una forma de separarse de Dios, de rechazar su soberanía y ellos decidir por sí mismos qué era lo bueno y lo malo. Dios no iba a intervenir en su decisión, porque Él es justo, ¿no? Y Él no va a obligar a nadie. Por eso es que el mundo está lleno de problemas, porque bueno, Adán y Eva nos metieron en ese problema y en ese mundo convulso y pues lleno de maldad. Entonces pues el ángel caído, Satanás, tienta a Eva, luego Eva pues le lleva el fruto a Adán y pues bueno, henos aquí, ¿no? Al no haber tenido hijos antes de pecar, pues bueno, nos meten en ese problema y nosotros ahora tenemos la consecuencia del pecado, hemos heredado el pecado. Y pues eso es lo que pasó, hermanos. Por eso es que sufrimos, por eso es que hay tanto problema en el mundo, pero algún día Dios intervendrá. Claro que va a intervenir, pero a su debido tiempo. El pecado, hermanos, la muerte es una consecuencia del pecado, como les comento. Dios es amor y quiero que quede muy claro, hermanos, que Él no torturaría o haría sufrir a sus hijos en un infierno de fuego. No sería algo amoroso. Dios simplemente, pues, no les permitiría más vida, ¿no? Pero no es el plan de Dios el torturar a la gente, ¿no? Eso debe de quedar muy claro. La creencia de que las personas van directamente al cielo o al infierno al morir no es una enseñanza bíblica. En cambio, la Biblia enseña o señala que la humanidad espera un evento clave en su historia, la resurrección de los muertos. En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, les repito, hermanos, para que busquen el texto, Juan 5, 28 y 29, se nos dice que Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. La palabra, hermanos, saldrán, sugiere que los muertos están cautivos en la tumba, esperando a ser liberados, tal como lo marca el Antiguo Testamento. Sí, les invito a que hagan la investigación como se las mencioné al inicio, pero si quieren algunos textos que hablen sobre el cautiverio, bueno, la muerte como un cautiverio en el Antiguo Testamento, solicítenlos por WhatsApp. Sin embargo, en ese texto, bueno, habla de que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, y saldrán, o sea, se levantarán, regresarán a la vida.
serán despertados del sueño de la muerte. Esa palabra saldrán sugiere que los muertos, pues estando cautivos en la tumba, están esperando a ser liberados. Tienen que salir de ahí, de la tumba que los aprisiona. De hecho, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 24, que les invito a que lo puedan leer, es Hechos 2, 24. Hechos capítulo 2, versículo número 24, dice lo siguiente: al cual Dios levantó, o sea, refiriéndose a Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte retiene, como si nos tuviera secuestrados, como si nos tuviera encarcelados. Pero no pudo retener a Jesús, ¿no? Dios lo levantó, como hablamos en el versículo 29 de Juan, dice, oirán su voz y saldrán. O sea, van a salir de ahí. Dios levanta a Jesús de la sepultura. No pudo la muerte detenerlo. Y con nosotros como cristianos y también para la humanidad que está pues bajo el pacto de la sangre de Jesús, pues tienen que salir de sus sepulturas, ¿no? Entonces Jesús es la prueba más fehaciente de que podemos salir de la sepultura. Y no podrá las puertas del infierno o de la sepultura o del Hades o del Seol pues retenernos. Tendrá que soltarnos porque no va a prevalecer las puertas del infierno o de la sepultura contra la iglesia, que es una promesa. Entonces saldremos, hermanos, saldremos, y también nuestras familias saldrán de ese cautiverio. Como les comento, Hechos 2:24 menciona que Jesús, a quien Dios resucitó, pues fue resucitado por voluntad de Dios y la muerte no pudo detenerlo. Eso refuerza la idea de que la muerte es un estado del cual se necesita una liberación, del cual uno debe ser liberado, asegurando también de este modo la Biblia que todos los que han muerto serán resucitados en un futuro prometido, lo cual descarta la noción de un castigo eterno o una recompensa inmediata al morir. Bueno, aquí habla la Biblia, hermanos, de que seremos liberados, ¿no? De hecho, ¿qué dice Juan capítulo 5, versículo 28 y 29? Dice que los muertos saldrán para vida o para muerte. Bueno, para resurrección de vida o una resurrección de juicio. Cabe mencionarse que la palabra juicio viene de una palabra que se escribe crisis. Viene del griego crisis. Con K, se escribe con K, es crisis. Y es lo mismo casi que en español, es como tomar una decisión importante, ¿no? De hecho, la palabra está mal traducida en muchas Biblias, no debería de decir condenación, porque una condenación es que ya fuimos condenados. Más bien, seremos resucitados para juicio, ¿no? Bueno, nosotros no, nosotros no, la iglesia no. La iglesia va directo a vida, pero el resto de la humanidad regresaría solo para tener un juicio justo, pero la palabra correcta es crisis, entonces no es condenación, es juicio. Y hay muchas cosas que decir, pero les invito a leer nuestra literatura para que puedan entenderlo mejor, pero también les quiero abrir el apetito de leer un poco más. Si dice ahí que serán resucitados los muertos, los que hicieron lo bueno y lo malo, si nosotros con nuestra muerte hemos sido justificados del pecado, significa que cuando regresamos no cuentan esos pecados. Entonces, ¿con qué nos van a juzgar? Porque si una persona ya murió, y de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 7, ya fuimos justificados debido a nuestra muerte, porque ya se pagó el pecado, precisamente estamos resucitando porque Jesús ya lo pagó, regresamos en ceros. Entonces, ¿bajo qué cargos nos van a juzgar a la humanidad? A nosotros ya no, nosotros vamos a vida, pero la humanidad ¿cómo va a ser juzgada? Y ahí el detalle. La humanidad dice que se abrirán nuevos rollos y será juzgada de acuerdo a lo que sepa para ese momento. Entonces, para más detalles, pues lean el Plan Divino de las Edades, o tenemos también otros folletos que sintetizan esas doctrinas. Les invito a que lo soliciten por WhatsApp al finalizar ese podcast para saber más información. No son temas fáciles, hermanos, pero sí es importante que lo lean y sobre todo que lo estudien. No me crean a mí, no le crean a nuestros folletos. Tienen la responsabilidad en Cristo de estudiar lo que se les dice aquí, o en la iglesia en donde ustedes estén. Hagan pues ese bonito hábito de poner en duda todo y también investigarlo. Bueno, ahora ya hablamos acerca de este tema, pero vamos a hablar ahora sí de la resurrección. Es crucial entender, hermanos, ¿qué es la resurrección? Bíblicamente, hermanos, la palabra resurrección implica que Dios devolverá la vida a la persona que murió.
siendo esta persona la misma persona que falleció, ¿no? Con su identidad, recordando todo lo que fue su vida antes de morir. Nosotros como cristianos pues rechazamos la idea de la reencarnación, de encarnar en otra persona o en otro ser. Nosotros vamos a regresar siendo nosotros mismos. Y quiero leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22. Dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante que lo entiendan, hermanos. Dice todos, o sea, así como Juan capítulo 5, versículo 28, dice todos los que están en los sepulcros, y todas las Biblias dicen así, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y aquí el apóstol Pablo también dice lo mismo, dice, porque así como en Adán todos sin excepción estamos muriendo, ahora también en Cristo todos, sin excepción, seremos vivificados o resucitados. Y ahí dice Pablo, ¿no? Como algo similar a Juan. Dice, pero cada quien en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿no? O sea, primero el Señor Jesucristo y luego sus seguidores, ¿no? Que son las primicias. Luego los que son de Cristo en su segunda venida, ¿no? O sea, ¿quiénes son los demás? Pues bueno, la humanidad restante. Entonces, habrá una resurrección. Y esto es importante, hermanos. Eso es muy importante. Y hay otra razón que nos ayuda a entender qué es la muerte, que tiene que ver con el objetivo del juicio, ¿no? Otras iglesias le llaman el juicio final, casi. Dice aquí en esta información que les estoy tratando de compartir, esta poderosa promesa de la resurrección nos ofrece una esperanza firme y real de que todos los muertos volverán a vivir en Cristo. Y repito, todos los muertos. La resurrección tiene como objetivo el juicio y bueno, tiene como objetivo el juicio, y Dios les brindará la oportunidad de conocer su voluntad y actuar en consecuencia a los resucitados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, dice que saldrán, Juan 5, 28 y 29 dice que saldrán los muertos, los que hicieron lo bueno, o sea, los cristianos consagrados, que vivieron sus vidas en Cristo tratando de agradar al Padre, pues regresarán a una resurrección de vida, mas aquellos que hicieron lo malo, o sea, las personas pecadoras, regresan a una resurrección de condenación, según la Reina Valera, pero como les comentaba, la palabra condenación, pues es crisis, en el griego crisis, ¿no? De ahí se traduce. Y que bueno, se podría traducir de una forma mejor como juicio o decisión, o sea, en una condenación, hermanos, nosotros no hay forma de que podamos apelar, porque ya fue dada una condena. En un juicio se puede todavía pues hacer algo para que no caiga la condena sobre nosotros. Esa es la diferencia entre una y otra palabra. Ahora, como les comentaba, si de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 7, que el pecado es pagado a través de la muerte, y quien ha muerto ha sido justificado del pecado, significa que entonces una vez que uno muere ya está limpio. Yo ya quedé limpio de mis pecados. Por eso a Adán se le dijo que la sentencia por pecar era la muerte. Murió, ya pagó su precio. Pero si Cristo ya murió por nosotros, entonces tenemos la oportunidad de salir de las tumbas. Nosotros cristianos quisimos, espero que sigamos haciendo lo bueno, hermanos, nunca hay que confiarnos, pues regresaríamos directo a vida. No tenemos que pasar otra prueba o hacer algo más. Pero aquellos que hicieron lo malo regresan a una condena, una resurrección para crisis, ¿no? Para juicio. Aquellos que no han creído en Jesús, entonces regresan para ser enjuiciados, no con lo que vivieron antes, porque ya habrían pagado su pecado, ¿no? O sea, el pecado de ellos fue pagado en Cristo. O sea, la muerte, hubo una muerte de por medio, ya se pagó esa muerte. Entonces, dice Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ellos ya tuvieron un pago o hicieron un pago por ello, ¿no? Que aceptando el sacrificio de Jesús, pues ellos ya habrían pagado eso, ¿no? Y aunque no lo acepten, de todas maneras, Jesús ya lo pagó. Por eso dice ahí la Biblia que todos saldrán de los sepulcros, todos serán vivificados en Cristo. ¿Por qué? Porque ya pagó el precio de todos. Entonces, esas personas al regresar, Dios les enseñará la verdad. Hoy nadie puede decirles que tenemos la verdad absoluta, ninguna iglesia, pero en aquellos años sabrán la verdad, y ya si de plano vuelven a fallar es porque pues así lo quisieron. Nadie los obligó, nadie les hizo nada. Entonces ellos tendrán que asumir el precio de su equivocación.
Ese es un punto importante. Se abrirán nuevos rollos, se les enseñará la verdad, verdad, y pues si pecan, pues entonces pues ya no va a haber más que hacer por ellos. Llegarán a estar en la segunda muerte, de la cual nadie puede salir. Pero es importante entender, hermanos, que aquí la Biblia habla de un juicio, pero ese juicio dice que es cuando Jesús los llame, o sea, prácticamente en su segunda presencia. Y quiero decirles algo importante. La Biblia no habla de un juicio inmediato al morir. Si nosotros al morir vamos al cielo o al infierno, porque en el supuesto de que hubiera vida después de la muerte, ¿para qué Jesús vendría de nuevo a juzgar a los muertos? Pues si ya fuimos juzgados, ya estamos en el cielo, ya estamos en el infierno. ¿Para qué vendría Jesús? Es más, si al morir ya fuimos al purgatorio a expiar nuestras culpas, ¿para qué otra vez vendría a juzgarnos si ya fuimos juzgados? No tiene sentido. Esa es otra razón poderosa, a mi punto de vista, que a mí me hizo reflexionar en que no hay vida después de la muerte. No tendría sentido, porque entonces, ¿a dónde estaríamos si no podemos ser juzgados hasta que llegue Jesús? Entonces, no tiene sentido, no le veo mucho sentido a eso. Además, el otro hecho de que nosotros al morir podamos ir al cielo o al infierno, pues no habría necesidad de Jesús, porque pues si yo lo puedo ganar a través de las obras, ¿para qué necesitamos a Jesús, no? Pero precisamente Él viene y paga nuestro pecado, ¿no? Aun siendo nosotros pecadores, Cristo se sacrificó por nosotros, Dios envió a su Hijo, entonces no tendría caso, hermanos, no tendría caso por ningún sentido que el Señor pues hiciera esto, que enviara a su Hijo si había vida después de la muerte. En realidad nunca habríamos muerto, ni estaríamos muriendo, porque estaríamos más vivos que nunca, sin un cuerpo de pecado, estando en la presencia de Dios en el cielo o en el infierno, ¿no? Pero ¿para qué mandar a su Hijo si ya se podía ganar de esa forma, ¿no? Entonces, no le veo mucho sentido, hermanos, sinceramente, porque no hay dos juicios, hay un solo juicio que otras iglesias le llaman el juicio final, que es este, cuando Jesús regrese a juzgar a los muertos, precisamente, cuando Él regrese para juzgar a los muertos, hermanos, pero no los va a juzgar al morir exactamente. O sea, si no serían dos juicios, y no hay dos, solamente hay uno. Y luego, pues, ir a otro lugar, pues indicaría que pues estamos en otro lugar. ¿Para qué queríamos a Jesús si de todas maneras no voy a morir, ¿no? Y la muerte no tendría sentido porque yo nunca he muerto, simplemente paso a otro estado de existencia, ¿no? No le veo mucho sentido. Sinceramente, yo respeto si alguien está oyendo esto y tiene una idea diferente de la iglesia más clásica cristiana, pero no lo comparto. O sea, en mi percepción, en mis estudios bíblicos, pues no veo soporte para esa creencia, ni tengo base para creer lo contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Me uno precisamente a lo que la Asociación de los Estudiantes de la Biblia ha proclamado por ya muchos años, por pues ya décadas, ¿no? Décadas, más de 100 años, que no hay vida después de la muerte. De hecho, bueno, no solo las iglesias que les comenté al inicio, la Iglesia de Dios, los adventistas, nosotros, los testigos de Jehová creen eso. Hubo una iglesia muy vieja, hermanos, que es reciente, pero vieja, de finales de 1700, llamada Conexión Cristiana, que ya creía algo similar, que no creía en la vida después de la muerte. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ha estado en la iglesia cristiana, pues ya tiene muchos años, ¿no? Digo, yo lo he rastreado hasta ese entonces, pero puede que haya otras personas que llegaran a conclusiones similares mucho antes, ¿no? No lo podemos saber, pero es probable de acuerdo a los textos bíblicos que estamos hablando. Entonces, los muertos, hermanos, serán levantados para un juicio, como les comento, que implica que una vez resucitados, o sea, que recobren la vida, que vuelvan a existir, las personas tendrán la oportunidad de responder al amor de Dios y esa respuesta determinará su destino final, vida o muerte. Digo, ya sería una locura, hermanos, que después de ver cómo Dios les perdonó sus pecados, que les está ofreciendo una vida que valga la pena, lejos de Satanás, porque va a estar atado por 1000 años, donde ya nadie les enseñará quién es Jehová porque el conocimiento de Jehová inundará la tierra. Ya sería el colmo que la gente no quiera aceptar el gobierno de Dios, pero lamentablemente la profecía diría que después de cierto tiempo, cuando se suelte a Satanás, aún así habrá personas que volverán a caer en sus garras. Es una, pues, lamentable profecía, pero pues, bueno, tendremos que ver cómo se va desarrollando todo este tema. Bueno,
Este tema está enlazado a un estudio bíblico que nosotros recomendamos mucho, que es el Plan Divino de las Edades. Les invitamos a que puedan solicitarlo a través de WhatsApp o Telegram en su defecto, en el número más 521 72 98 10 38 12. Les repito, WhatsApp más 521 72 98 10 38 12, el cual estamos viendo en pantalla en este momento. También pueden descargarlo de la página de blessedbible.com, category diagonal español, no español, sino español con N, diagonal. Lo estamos viendo en pantalla, hermanos. De hecho, pueden tomarle una captura de pantalla si usan para guardar esta tarjeta digital. Es blessedbible.com, diagonal category, diagonal español. Y si quieren leer más pues estudios bíblicos, de hecho se acaba de subir en este mes de enero la revista bimestral en español de El Alba, publicada por Down Bible. Es importante que lo puedan descargar y pues leer, hermanos, léanla. De hecho está en un formato bastante amigable para que puedan imprimirlo, ya sea en formato folleto o puedan imprimirlo en hojas tamaño carta, para que puedan estudiar la Biblia, ¿no? Leer algunos comentarios adicionales. Lean la revista, es bimestral, es la revista El Alba de enero-febrero del 2026, cargada en www.downbible.com, diagonal es. Estamos viéndolo en pantalla, www.downbible.com, diagonal es. En Blessed Bible, hermanos, aparte pueden encontrar los volúmenes de estudios en las escrituras. Hay, me parece, como más o menos tres volúmenes. Y en downbible.com, diagonales, en el apartado folletos, hay varios folletos interesantes que ha traducido el Alba, escritos por el Alba, y también están algunos formatos en PDF del Plan Divino de las Edades, o de algunos otros volúmenes o libros interesantes de estudio. Les invito, hermanos, a que le den like a este video, que opriman la campana para que YouTube también les avise cuando se vuelva a subir otro video a este canal y puedan seguir escuchando esos podcasts. Opriman todas las notificaciones, también es muy importante para que entonces les pueda YouTube avisar cuando se suba un nuevo podcast. Bien, hermanos, pues dudas, comentarios, les invito a que lo puedan mandar, como les comento, a través de este número de WhatsApp, para que podamos continuar en comunicación. Por último, hermanos, pues me despido con la frase de siempre, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.